derechos, por los izquierdos, van a tener su propio ingreso de vía biliar, su propio ingreso de lo que es vasos sanguíneos, y pueden funcionar juntos, pero de manera también separada. Les explico sencillo. El hígado va a tener más de 500 funciones. Este gráfico realmente muestra que realmente es el laboratorio del cuerpo. Todo se procesa acá. Y es un órgano al mismo tiempo muy noble, porque puede funcionar y determinar vida para la persona sin ningún problema, simplemente manteniendo el 25% de sus células funcionando. ¿Qué significa eso? Que si uno agarra, comienza a maltratar al hígado, maltrata al hígado, el hígado no te va a dar ningún tipo de síntoma hasta que esté realmente dañado. ¿Sí? Es lo que pasa cuando un paciente al consultorio y dice: doctor, pero yo hasta hace una semana estaba totalmente sano. No, usted estaba muy enfermo, solamente que no había síntomas porque se estaba el hígado aguantando y trabajando como lo podía. ¿Verdad? Si yo veo sus funciones, podemos hablar que tiene funciones de almacenaje. ¿Qué va a almacenar? ¿Qué almacena el hígado? Proteínas, ¿qué más? Glucógeno, no glucógeno, lípidos, etcétera, etcétera. También tiene una función inmunológica importante. ¿Sí? A nivel del hígado se va a observar una de las mayores cantidades de fagocitos, de macrófagos que hay a nivel del cuerpo. ¿Sí? Pues va a haber muchos macrófagos, va a ser una parte muy importante del sistema retículo fagocitario o fagocítico mononuclear, como quieran. Aparte acá se van a secretar inmunoglobulinas. Aparte acá se van a secretar algo que se llama proteínas reactantes de fase aguda, que son proteínas que actúan en procesos inflamatorios agudos, etcétera, etcétera, etcétera. A este nivel se va a dar el procesamiento y la formación de sustancias. Todos los compuestos simples que se absorben a nivel del intestino van a llegar al hígado, y el hígado va a usar esa materia prima para formar sustancias complejas. A nivel del intestino se absorbe aminoácidos y el hígado transforma esos aminoácidos en proteínas, por ejemplo. Otra de sus funciones va a ser la de secretar bilis. Entonces, el hígado va a tener funciones de almacenaje, funciones inmunitarias, funciones de formación de sustancias, y aparte va a secretar bilis. ¿Sí? Si nosotros vemos esto, podríamos ver, alguien lo menciona así, que va a tener una secreción exócrina, que va a ser lo que implica la bilis, y una endócrina que implica sus otros procesos. Cuando uno ve en todo lo que hace el hígado, sobre todo en la parte de desintoxicación y formación de sustancias, uno pensaría que el hígado va a tener una estructura sumamente compleja, pero la verdad, el hígado tiene una estructura sumamente sencilla en su diseño. Fíjense acá yo veo que yo consumo alimentos tóxicos, etcétera, todo va al hígado, todo se limpia y todo se vuelve a procesar. Bueno, aprovecharemos esto de acá. Si nosotros vemos a nivel del intestino, vemos que todo lo que se absorbe va a llegar al lecho capilar, y del lecho capilar va a pasar sobre todo al lado venoso del
lecho capilar. En otras palabras, todo lo que yo absorbo a nivel del intestino pasa al lado venoso. De manera normal, estas venas llevarían esa sangre al corazón. Pero a nivel de lo que es el abdomen, todo lo que se absorbe a nivel del tubo digestivo va a pasar primero, antes de llegar al corazón, al hígado. Todo lo que se absorbe va a salir a las venas del intestino, que son las venas mesentéricas, la vena esplénica, y la unión de la vena esplénica con las mesentéricas va a formar una vena que se llama porta. Entonces, la vena porta va a llevar todo lo que ha ingresado por el intestino al hígado, ¿sí? Uniendo el lecho capilar del intestino con el lecho capilar del hígado. La unión de dos lechos capilares a través de una vena, saltando la circulación sistémica, saltando el corazón, se llama sistema porta. Y en el caso del hígado es muy importante, porque el hígado recibe el 70% de su vascularización de la vena porta. Y solo el 30% de su circulación, de su vascularización, viene de la arteria hepática. Entonces, el hígado recibe sangre de un sistema porta a través de la vena porta y de una arteria que es la arteria hepática. Los órganos habitualmente reciben su vascularización a través de arterias. En este caso no. En este caso, el 70% de la sangre que llega al hígado llega a través de una vena llamada vena porta y solo el 30% a través de la arteria hepática. ¿Sí? Ese 70% de sangre que llega con un montón de productos simples, con tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, una vez que la vena porta ingresa al hígado, la vena porta se va a subdividir en una vena porta izquierda y una vena porta derecha. La vena porta izquierda va a ir al lóbulo izquierdo y la vena porta derecha va a ir al lóbulo derecho y va a comenzar a dividirse aún más, determinando que forme ramas y cada una de estas ramas va a irrigar un segmento del hígado, determinando que el hígado sea subdividido en 8 segmentos. Cada segmento va a tener su rama de vena porta. Esos segmentos se llaman los segmentos de Coinau, que son los segmentos que se utilizan tanto para cirugía, para imagenología, para hepatología y para todo. Entonces, la segmentación hepática se da por las divisiones que se forman de la vena porta al ir a la vena porta derecha, a la vena porta izquierda. De ahí que la vena porta izquierda va a determinar los segmentos 1, 2 y 3, y la derecha los 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí?
Al lado de la vena porta y de su segmentación, va a acompañar en este trayecto la arteria hepática, que también va a ir dividiéndose en distintas ramas. Entonces, al hígado ingresa la vena porta y la arteria hepática. La vena porta se subdivide determinando la segmentación hepática, y en este trayecto la acompaña la arteria hepática. Hablamos siempre de vena porta porque la vena porta es la principal fuente de sangre del hígado. Entonces ya de por sí tenemos un órgano especial, porque su vascularización va a ser predominantemente venosa. Es especial porque esa vena une dos lechos capilares. Cada vez más se van a ir dividiendo estas ramas de la vena porta hasta formar pequeñas venas. ¿Sí? Entonces, al hígado va a ingresar ramas de la vena porta y la arteria hepática, y en ese mismo lugar por donde ingresan la vena porta y la arteria hepática, usando el mismo lugar, el mismo canal si quieren, se va a observar conductos biliares que en vez de entrar, salen, de tal manera que a nivel del bilio vamos a tener el conducto biliar saliendo y la vena y la arteria entrando. Este grupo que utiliza el mismo espacio para meter la vena y la arteria y sacar el conducto biliar, va a formar algo que se va a llamar espacios porta. Los espacios porta entonces contienen una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conducto biliar. La vena porta, las ramas de la vena porta, se van a unir directamente al otro lecho capilar. ¿Recuerdan que esto venía del lecho capilar intestinal? Esto se va a unir al lecho capilar hepático, que está formado por capilares sinusoidales, que forman sinusoides hepáticos. Estos sinusoides van a formar una especie de canales de tubos que van a llevar la sangre hacia el centro de algo que se llama lobulillo hepático, y a nivel del centro se va a observar algo que se llama vena centrolobular. De esa vena centrolobular se va a unir los lechos capilares a ramas venosas que se llaman venas hepáticas, y esas venas hepáticas van a salir a la vena cava inferior, y la vena cava inferior va a llevar la sangre al corazón. Entonces, lecho capilar intestinal, vena porta. La vena porta entrega la sangre a los sinusoides hepáticos, y los sinusoides hepáticos entregan la sangre al sistema de la vena hepática, la cual lleva la sangre por la vena cava inferior al corazón. Este es el trayecto de la sangre. Cuando yo me fijo a esos sinusoides hepáticos, voy a ver que en medio de los sinusoides voy a ver hileras de células. Estas hileras de células que se encuentran en medio de los sinusoides son las células típicas del hígado, que se van a llamar hepatocitos.
Los hepatocitos son células poliédricas que se ubican en filas al medio de los sinusoides. ¿Sí? Esta es la configuración en grande del hígado. Si ustedes la piensan, es muy sencilla. Le cogemos sangre, entregamos sangre a los sinusoides llevan la sangre y en medio de los sinusoides coloco células que van a ir limpiando la sangre que llega. Si yo me fijo esto, voy a ver lo siguiente, que ingresa la sangre por los espacios porta, las venas, y las venas del espacio porta, que son ramas de la vena porta y las arterias, la arteria hepática, van a unirse a otros espacios porta, lugar por donde entraba la arteria, la vena y salía el conducto, determinando la unión de los espacios porta por vasos sanguíneos. Entonces, viene la sangre por acá y la sangre se disemina a otro espacio porta, la sangre por acá, la sangre de acá a otro espacio porta, determinando que estos vasos sanguíneos formen una estructura hexagonal delimitada por las ramas de la vena porta y la arteria hepática. Estos hexágonos formados, que aparte de ser delimitados por los vasos sanguíneos, va a presentar tejido conectivo, forman algo que se llama lobulillo hepático. Al medio de cada lobulillo se va a observar una vena llamada vena centrolobulillar. Esta vena centrolobulillar se va a ir uniendo con las otras venas centrolobulillares para formar las venas hepáticas. Y las venas hepáticas se unen para formar la vena cava inferior. ¿Cómo funciona eso? Entra la sangre al hígado, vena izquierda, vena derecha, segmentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se siguen subdividiendo, siguiendo espacios dentro del parenquima que van a formar los espacios porta, y estos espacios porta se van uniendo por ramas de los vasos sanguíneos formando un hexágono. La sangre hace esto. Va de la periferia de ese hexágono hacia el centro. Este trayecto de la sangre de la periferia del lobulillo hacia el centro se da a través de los sinusoides. Y como en medio de los sinusoides tenemos las células, en todo este trayecto de la periferia del lobulillo a la vena centrolobulillar, estas células van recibiendo sangre. La sangre que van recibiendo la van desintoxicando. Si hay tóxicos, los limpian. Si hay aminoácidos, estas células comienzan a formar proteínas, determinando que antes de llegar a la vena centrolobulillar, estas células entreguen al sinusoide sangre limpia y con productos, de tal manera que la sangre que viene a la vena centrolobulillar es una sangre limpia y con productos procesados. Y a la vena centrolobulillar lleva eso al corazón. Entonces, el lobulillo hepático clásico, que es un hexágono,
se forma gracias a las ramas de vasos sanguíneos que unen los espacios porta. Ahí hay tejido conectivo también, desde luego, siempre el tejido conectivo juega, y al medio tiene como una especie de, es una vena. La sangre sigue el trayecto de la periferia al centro, y en ese trayecto los hepatocitos limpian y procesan la sangre. Más o menos ustedes imagínense que estarían en un baño bañándose, y al medio del baño hay una alcantarilla. Todo el agua que sale de la ducha, de lo que sea, va a ir al medio y ahí va a ir al sistema de alcantarillado, ¿no? En este caso va por agua. Si yo me fijo esto, si yo veo esto, entonces cada segmento hepático está formado por lobulillos hexagonales. Estos lobulillos se llaman lobulillos hepáticos clásicos. Fíjense, esta es una microfotografía de hígado de cerdo, ¿sí? Es muy similar a la del humano, y les muestro esta porque en este caso el cerdo tiene mayor cantidad de tejido conectivo en la periferia del lobulillo, y al tener mayor tejido conectivo me permite mostrarles la delimitación del lobulillo hepático clásico. Y aquí al medio la vena centro lobulillar. El humano no tiene tanto tejido conectivo, ¿sí? O sea que no se van a observar bien los lobulillos, directamente los espacios y la vena. Esto es lo que les decía. Al medio del lobulillo, la vena centrolobulillar. En cada ángulo del hexágono, el espacio porta que contiene vena y arteria, y de salida el conducto biliar. Estos espacios se van uniendo por ramas, delimitando el hexágono. La sangre va de la periferia al centro, y en ese trayecto, por estos cordones de células, se van limpiando. Este es un espacio corto, ¿sí? Vena, conducto y la arteria no sé dónde está. Acá más fácil. ¿Sí? Vénula, arteria y conducto. Arteria, conducto. Entonces, nuevamente he formado mi lobulillo clásico gracias a las ramas. Esto es lo mismo que les dibujé, solamente que